¿Qué tal amigos? Mucho gusto, soy Víctor y bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, La Cocina de Vitico. En este video te voy a ayudar a preparar una velada romántica en casa para el día de San Valentín. En esta ocasión no vamos a preparar ningún platillo lujoso ni complicado, más bien algo simple, algo que puedes preparar el día anterior, guardarlo en la nevera y la noche de San Valentín sacarlo de la nevera para servir. Vamos a preparar varias opciones de aperitivos. Puedes elegir prepararlos todos o simplemente el que más te guste. El primer aperitivo que vamos a preparar será una brocheta de tomate y albahaca. Una perfecta opción para personas vegetarianas. Para esta brocheta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Un French baguette, 3 cucharadas de aceite de oliva, 5 tomates cortados en cuadritos, un diente de ajo picado, una taza de albahaca finamente cortada, una cucharada de vinagre balsámico, sal y pimienta al gusto. El siguiente aperitivo será una brocheta de ensaladilla de jamón con ajo porro. El ajo porro en países de habla inglesa como Canadá, Australia, UK y Estados Unidos se le conoce como leek y en España le llaman puerro. Para esta brocheta de jamón y ajo porro vamos a necesitar los siguientes ingredientes. Un French baguette, 6 ajo porro cortados finamente, media barra de mantequilla sin sal, 250 gramos o un cuarto de libra de jamón cocido, mayonesa y mostaza al gusto, medio limón exprimido, sal y pimienta al gusto. El próximo aperitivo que vamos a preparar será un dip de queso de cabra con pimienta y finas hierbas. Para este aperitivo vamos a requerir los siguientes ingredientes. Queso de cabra 250 gramos o un cuarto de libra. Media taza de finas hierbas. Vamos a incluir romero, tomillo, orégano y albahaca. Una cucharada de sal de roca y 2 cucharadas de pimientas en granos. Al momento de elegir la bebida, la opción más romántica es el vino. El tinto tiende a ir mejor con carnes, mientras que el vino blanco va mejor con comidas más ligeras, como mariscos o ensaladas. Recuerda también tener a la mano agua fría para beber. No podemos terminar una velada romántica sin incluir al protagonista principal, el postre. Para ello vamos a preparar un mousse de chocolate, sencillo con los siguientes ingredientes. Una taza y media de crema para batir o heavy cream, 3 cucharadas de azúcar y media taza de chocolate chips.
Espero que todas estas ideas te ayuden a tener una noche de San Valentín romántica, única e inolvidable. Recuerda dejar tu comentario y suscribirte a mi canal.